En 1943, cuando Winston Churchill tenía que decidir sobre la reconstrucción de las casas del Parlamento que habían sido bombardeadas durante la guerra, dijo la siguiente frase: nosotros damos forma a nuestros edificios y luego ellos se encargan de moldearnos a nosotros. Yo no voy a hablar de edificios hoy, sino de ciudades, pero imitando a Churchill diría: nosotros damos forma a nuestras ciudades y luego ellas moldean nuestras sociedades. Y es que la forma en que desarrollamos nuestras ciudades, para bien o para mal, tiene muchísima influencia en cómo nos desarrollamos como sociedades. Y es en nuestro interés desarrollarlas lo mejor posible para disfrutar de la mejor calidad de vida. Hoy les voy a decir que tenemos que cambiar de rumbo. La manera en que estamos desarrollando nuestras ciudades, con una enorme extensión, una muy baja densidad, una muy pobre accesibilidad, están deteriorando nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo como sociedades. Y necesitamos darle un giro. El problema que tenemos es que en realidad no nos planteamos demasiado esta cuestión, no somos del todo conscientes de dónde están los problemas y necesitamos un marco que nos ayude a evaluar y a comprender la dinámica y la problemática. Yo propongo un marco relativamente sencillo que se basa en 3 puntos. Primero, entender para qué son las ciudades. Después, ver qué tal cumplen y, por último, a qué coste. Empecemos por la función de las ciudades. En general, y destilando al máximo, ¿por qué vivimos nosotros en ciudades? Es por las oportunidades que nos ofrecen, porque queremos aprovechar esas oportunidades para desarrollarnos individualmente, socialmente, económicamente. Y es precisamente esa proximidad, esa accesibilidad a oportunidades la que cuenta. No vale de nada que haya oportunidades y no podamos llegar a ello. Con lo cual, la accesibilidad o proximidad es la clave para que las ciudades desarrollen su función. Y para ello hay 2 cosas fundamentales: densidad y una buena mezcla de usos. Así de sencillo. Veamos entonces cómo hacen nuestras ciudades para generar esa accesibilidad. En 30 años, de 1985 al 2015, el mundo urbano se desarrolló muy velozmente. La población urbana mundial se multiplicó por 2 y la superficie de las ciudades en el mundo se multiplicó por 4. Tardamos unos 12.000 años en llegar a 2.000 millones de habitantes urbanos desde Mesopotamia. En 30 años duplicamos la población urbana. El 75% de la superficie urbana en 2015 tenía menos de 30 años de antigüedad. Este cambio ha sido vertiginoso. La velocidad es escalofriante, pero no solo es un cambio cuantitativo, es un cambio cualitativo también. Tenemos unas ciudades que son muchísimo menos densas de lo que eran antes. De hecho, esas 3/4 partes nuevas son del orden del 30-40% de la densidad que teníamos antes. En México, el cambio fue aún más acusado. Según un estudio de la Sede Sol, de 1980 al 2010, en 30 años, la población urbana de México se multiplicó por 1,9, mientras que la huella urbana se multiplicó por 5,6. Ahí tenemos gráficamente qué supone esa transformación en 30 años, de nuevo. Eso quiere decir que aproximadamente el 82% de la superficie urbana en México en 2010 tenía menos de 30 años de antigüedad. Ciudades tremendamente nuevas. Otro dato: los 28 millones de nuevos urbanitas en esos 30 años generaron 140 millones de metros cuadrados de vialidad nueva, a casi 60 metros cuadrados de vialidad por habitante. Al mismo tiempo, millones de viviendas nuevas que se construían tenían entre 45 y 60 metros cuadrados solo para 4 personas, casi 4 personas, 3,7. Uno se debiera preguntar si tiene sentido construir casi tanta calle por individuo como vivienda por familia.
La cuestión es, después de esta tremenda expansión, ¿cómo hemos quedado como ciudades? El mundo, estadísticamente, es ya urbano. Más de la mitad de la población del mundo se supone que vive en áreas urbanas. De hecho, según Naciones Unidas y el Banco Mundial, Europa, Estados Unidos, México rondan el 80%. Esas son unas cifras de por sí bastante abstractas, porque en realidad área urbana encompasa muchas realidades. Área urbana incluye zonas suburbanas de este estilo, zonas incluso menos densas que estas, dispersas, y también incluye lo que yo llamaría zonas plenamente urbanas, allí donde se desarrolla una vida, donde tenemos densidad, tenemos actividades varias y sobre todo tenemos más gente en la calle que vehículos. En el caso de Monterrey, por ejemplo, el área metropolitana ocupa una superficie aproximada de 100.000 hectáreas, que vienen a ser 1.000 kilómetros cuadrados, o el equivalente a un cuadrado de 32 por 32 kilómetros. Sabemos que en semejante superficie no todo es ciudad. De hecho, esta es una perspectiva típica de Monterrey, del área metropolitana. Les voy a dar un par de datos para hacernos una idea de qué resultado de ciudades tenemos en el mundo. Si dividiéramos en bandas de densidad y dijéramos que de 50 habitantes por hectárea hacia abajo estamos hablando más o menos de áreas suburbanas o menos, o dispersas, y de 150 habitantes para arriba estamos hablando de unas densidades razonablemente urbanas, resulta que en Estados Unidos el 91% de la población vive en densidades suburbanas o menos, el 91%. En Europa, ese continente de ciudades antiguas, el 72%. Si miramos al otro extremo, al urbano, supuestamente urbano, en Europa menos del 7% de la población vive en zonas con densidades superiores a 150 habitantes por hectárea. Y en Estados Unidos es el 2%, minúsculo. México no tengo los datos. Lo más probable es que esté mucho más cerca de Estados Unidos que de Europa. Pero en cualquier caso, estas cifras nos hablan de un mundo un poco diferente a ese de que vivimos en ciudades. Realmente vivimos como raza humana a densidades suburbanas o menos, en inmensa mayoría. ¿A qué coste? Si empezamos, por ejemplo, a mirar el coste de las ciudades por la calle, elijo la calle porque la calle es uno de los elementos de la infraestructura urbana que más varía con la densidad. A menor densidad urbana necesitamos más kilómetros de calle para las mismas personas, más infraestructura per cápita. Y la calle es cara, porque la calle no solo es la carpeta asfáltica o las banquetas, va todo el alumbrado, todo el mobiliario urbano y sobre todo los servicios enterrados que suelen ser mucho más caros. Pues bien, unos datos para poner en contexto qué quiere decir esto. En Chihuahua, por ejemplo, hay 70 metros cuadrados de calle por habitante. En Portland, Oregón, y verán en un momento por qué me refiero a Portland, 58 metros cuadrados. Barcelona, una de las ciudades más densas y compactas del mundo y también con el mejor urbanismo probablemente, 14. Cuarta o quinta parte de lo que veíamos en Portland o en Chihuahua. En el área metropolitana de Monterrey, muy parecido a Portland, entre 50 y 60. ¿Por qué doy estos datos? Porque cuando uno mira el coste de esta infraestructura, Portland lo ha analizado en detalle y en 2016 el cálculo que tenían del coste de reposición de las calles y sus servicios enterrados era de unos 33.000 millones de dólares. Para una población de 600 y poco mil eran más de 50.000 dólares per cápita. Eso supone el 76% del PIB de la ciudad. Y estamos hablando solo de las calles y los servicios enterrados. La otra cosa que hicieron, ¿saben qué es? Miraron qué necesidades de inversión tiene semejante infraestructura para mantenerla a un nivel de servicio aceptable. Analizaron lo que necesitarían invertir frente a lo que invertían ya y se dieron cuenta que tenían un déficit de 430 millones de dólares.
más del 10% del presupuesto municipal de Portland. Y Portland tiene un presupuesto municipal muy alto. Tenía 4.000 millones de dólares para 600.000 personas en aquel año. La pregunta es, si Portland, una ciudad entre el 1% mundial en cuestión de riqueza, a Portland no le llega para mantener sus calles, ¿qué esperanza puede tener Monterrey o cualquier ciudad mexicana? Ninguna. México no puede mantener las calles en sus ciudades, no le llega el dinero y probablemente muchos de ustedes lo hayan observado ya. Pero, y esto tengan en cuenta que solo estamos hablando de las calles, no estamos incluyendo ningún otro activo urbano. No estamos incluyendo ni los transportes públicos, el metro, por ejemplo, o cualquier tipo de cocheras, de autobuses, ni parques, ni ningún tipo de edificio público, sanitario, educativo, administrativo, deportivo, cultural, etc. Solo las calles, y no llega para las calles. Pero es que no solo es insostenible, sino que en cierto modo mi pregunta es, ¿no es también un poco absurdo? Chihuahua tiene 70 metros cuadrados de calle por habitante y tiene menos metros cuadrados edificados por habitante. ¿Cómo puedes tener más calle que metros cuadrados edificados? ¿Alguno de ustedes imagina vivir en una casa que tenga mucha más superficie de pasillo que todas las demás salas de la casa juntas? No parece que tenga especial sentido. Pero hay más costes. Por ejemplo, transporte. México es el país de la OECD que más porcentaje del gasto familiar dedica a moverse. El 19%, prácticamente 1 de cada 5 pesos lo dedican a moverse. Si miramos aquí, se gasta más en moverse que en la vivienda y sus servicios. Si México dedicara el mismo porcentaje que dedica España a moverse, que es un país con ciudades más compactas, se ahorraría las familias al año 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. ¿Qué podrían hacer las familias con ese dinero? Pero hay costes peores también. Tenemos en un análisis que hacen en Cómo Vamos, Nuevo León, resulta que mirando a la movilidad descubrieron que prácticamente el 40% de la población mayor de edad en la zona metropolitana no salía de casa en un día de labor. Prácticamente el 40%, mayoritariamente mujeres. Esta cifra es impresionante. En Portland es el 12%, para que se hagan una idea. En Europa típicamente es el 15%. ¿Qué tipo de ciudad tenemos que encierra en su casa a casi la mitad de la población? Hay presos que salen más a menudo que habitantes de la zona metropolitana. Dicho esto, bueno, y hay más costes, tenemos polución, accidentes, etcétera, pero me voy a quedar solo en los básicos. Dicho esto, ¿cómo deberían ser nuestras ciudades? Pues prácticamente muchísimo más densas y mejor mezcladas, simplemente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en el día a día lo tenemos que tener a fácil acceso y andando, y si no lo tenemos, nuestras ciudades nos estarán fallando. ¿Qué implicaría en México? En México esto implicaría incrementar las densidades urbanas entre 4 y 5 veces y reducir la huella urbana, encoger las ciudades. Y cada vez que yo digo esto, que hace falta encoger las ciudades a futuro, la gente me mira y me dice, pero ¿cómo vas a encoger si ya están ahí las ciudades? Tú debes estar loco. Loco, ¿no? O sea, tenemos ciudades donde cuesta más moverse que vivir. Ciudades que dejan casi la mitad de la población encerrada en casa. Ciudades que nos matan con polución y accidentes. Ciudades que disminuyen la productividad, que hacen al país más pobre. Y yo soy el loco porque sugiero que habría que cambiar ese tipo de formato. Yo creo que los problemas que tenemos meritan otro tipo de soluciones. Además, pensemos en otra cosa. De aquí a 40 o 50 años, la infraestructura que hemos construido recientemente estará ya para el arrastre. Porque no habrá habido dinero para mantenerla. Pero no solo la infraestructura, las viviendas. Todos esos millones de viviendas pequeñas en esos fraccionamientos, ¿qué futuro tienen? Si México dentro de 40 años tuviera un PIB per cápita, digamos parecido al que pueda tener Estados Unidos ahora, ¿quién querría vivir en esas viviendas?
Dentro de 40 años no va a haber sitio ni para esas viviendas y no va a quedar infraestructura de la que se está haciendo recientemente. Si no planificamos para encoger las ciudades, ¿cómo vamos a acabar? ¿Con grandes zonas abandonadas y saltándonos y extendiéndonos hasta el infinito? No lo veo como una fórmula adecuada. Pero para cambiar tenemos dos retos críticos. Por un lado, la densidad. Si no somos capaces, tenemos una tremenda aversión a la densidad. Si no somos capaces de revertir esa aversión a la densidad, tanto socialmente como a nivel de planeamiento, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero es que además es muy curioso que tengamos tanta manía a la densidad, porque cuando uno mira las ciudades del mundo y mira las zonas más densas y más céntricas, resulta que tienden a ser las más cotizadas de las ciudades. Piensen ustedes en Polanco, en Ciudad de México, piensen en zonas de Manhattan, en Nueva York, piensen ustedes en zonas del barrio Salamanca, en Madrid. ¿Cómo es posible que siendo las zonas donde los que más dinero tienen y mejor pueden elegir, eligen estar ahí, que les tengamos tanto miedo? Yo creo que por desconocimiento. Y lo digo con experiencia propia. Yo vengo de una ciudad que realmente hoy ya no existe. Esto es Bilbao, esto es el centro, yo crecí ahí, pero cuando yo crecí ahí teníamos 600 habitantes por hectárea de densidad. Hoy hay menos de 400. 600 habitantes por hectárea ya no existen en Europa. Ni en las zonas más densas de Barcelona, que tienen los cuadrados más densos de toda Europa, ya no están ahí. ¿Qué les puedo decir yo de esa experiencia? Yo crecí ahí y ahí tenía mi mundo a 10 minutos andando. Todas las oportunidades que necesitaba estaban ahí, colegio, amigos, familiares, la plaza, las tiendas, los cines, todo lo que necesitaba lo tenía al lado, porque eso es lo que ofrece la ciudad compacta. Segundo reto, el de encoger la ciudad. Este reto es complicado. ¿Cómo encogemos la ciudad y cómo pagamos por ella? Déjenme ilustrar tres posibles maneras de recaudar dinero para ello. Por un lado, si compactamos las ciudades, gastamos menos en transporte. Como decía antes, nos podríamos ahorrar casi el 5% del PIB. Solo los hogares. Por otro lado, ciudades más compactas, menos infraestructura, las administraciones públicas se pueden ahorrar entre un 2-3% del PIB porque tienen menos infraestructura y les cuestan menos los servicios. Y en tercer lugar, este es el gordo. Cuando duplicas la densidad de un centro urbano, aumentas la productividad económica. ¿Por qué? Porque las ideas se mezclan, porque se genera innovación y aumenta el tipo de producción. México, duplicando 2 veces la densidad de sus ciudades, podría aumentar 10% su PIB. Entre un 15 y un 20% del PIB anual compran 5 millones de apartamentos al año. La cuestión es cómo canalizamos este tipo de ahorros y de beneficios para poder cambiar las ciudades que necesitamos. La tarea es enorme, la tarea es urgente y necesitamos generar una serie de datos para poder cambiar las políticas. Yo tengo 2 iniciativas que les quiero sugerir aquí que podríamos empezar ya a dar los primeros pasos. La primera, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Acérquense al Estado o al Ayuntamiento, al municipio y pregunten una cosa: ¿cuánto cuesta mi ciudad? Pídanles que hagan el cálculo, que midan toda su infraestructura, que hagan un inventario completo de todo tipo de activo público, incluyendo las calles, pero también los edificios. Acto seguido que calculen qué vida útil tienen esos activos y qué inversión anual necesitan para mantenerlos para siempre. Y con ese cálculo quédense y compárenlo con los presupuestos que tienen y veremos dónde estamos. La segunda iniciativa es un poquito más involucrada. La segunda es una ley de responsabilidad pública. Si obligáramos a todas las administraciones públicas a que encargaran a un auditor independiente cada vez que vayan a hacer una nueva infraestructura, que les calcule cuánto va a costar no construirla, sino mantenerla de ese momento para siempre. ¿Por qué? Porque la infraestructura pública tiene una vida útil de 30, 40, 50 años. Si no inviertes, te tienes que volver a gastar el dinero otra vez dentro de 30 años. ¿Cuánto cuesta eso? Anualízalo y obliga a las administraciones a reservar los presupuestos suficientes para asegurarse que esa infraestructura va a funcionar. Si hacemos eso, veríamos muchísimo más juicio y criterio a la hora de invertir. Por ejemplo, típico fraccionamiento que se hace, uno podría comprobar que si las calles en el futuro van a costar más que el predial que se recauda, simplemente no es viable. Por último, para acabar, les voy a confesar que habrán podido observar, soy una persona de datos, me gustan los análisis y yo había una época en mi vida que pensaba que con muchos análisis y muchos datos podía convencer a cualquiera. Evidentemente era inocente.
Me he dado cuenta, ha pasado el tiempo, sé que somos humanos, que somos mucho más emocionales que racionales. Entonces les voy a contar una decisión vital que tira más a lo emocional que a lo racional. Mi esposa y yo vivíamos en Londres, llevábamos ya 13 años cuando nació nuestra hija Luca. Luca nació en Londres, empezó a desarrollar sus primeros años allí. Londres, evidentemente, es una ciudad preciosa, interesante. Nosotros vivíamos en una zona céntrica, pero aún así no tenía la vitalidad de las ciudades donde nosotros veníamos, ni mucho menos, ni la densidad, ni la actividad en la calle, ni la vida. Cuando Luca cumplió 3 años y ya era hora de empezar a pensar en colegios y cómo iba a desarrollar su vida ya de niña y en la calle, tomamos la decisión más importante, que fue levantar armas y marcharnos de vuelta a Bilbao. Y nos volvimos a casa. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que iba a crecer mejor en un entorno mucho más denso, en un entorno donde pudiera jugar en la calle, en un entorno donde tuviera otro tipo de vida. Algo de este estilo. Nos volvimos y sin lugar a dudas fue una de las mejores decisiones de nuestra vida. Entonces déjenme preguntar a ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿Dónde quieren vivir ustedes? Pero ustedes y sus hijos y sus nietos, más allá de nosotros, aquellos que van a venir, ¿cómo quieren que vivan? ¿En ciudades hostiles? ¿Ciudades que nos roban la vida? ¿Ciudades que nos quitan la salud? ¿Ciudades que no nos permiten desarrollarnos como nosotros mismos? Imagino que no. Si no quieren eso, les animo mañana mismo, vayan ustedes al ayuntamiento y pregunten cuánto cuesta su ciudad. Muchas gracias.